Bueno, vamos allá entonces con la palabra que el Espíritu Santo me ha dado para hoy. Es una palabra, no voy a decir un tanto extraña, pero sí considero que muy predicada. Y yo le decía al Señor, ¿en serio alguien necesita esta palabra? Pero prefiero obedecer a Dios que creyendo ir en mi voluntad, tener una pérdida en el reino, ¿verdad? Entonces vas a prestar mucha atención, porque de cierto te digo que esta palabra la trae el Señor. Además, yo le pedí, en base a una revelación que Él me dio, le pedí, vístete de mí y háblales a ellos. Porque uno puede predicar de muchas maneras. Puedes hasta predicar en la carne. Puedes predicar sin poder. Puedes predicar de muchas maneras. Puedes incluso, como me dijo el Señor, Ana, te es lícito tomar todos los apuntes acerca de mí e impartírselos a ellos como información, y vas a saber mucho porque te sabes de la palabra y vas a recoger notas y vas a saber. Pero hay otra manera, Ana. Hay una manera. ¿Por qué no dejas todo eso? Me buscas a mí y aparezco yo. Le dije, trato hecho, Dios. Entonces sé que hay una palabra para ti. Amén. No se va a tratar si lo sé exponer bien, si no lo sé exponer bien. No se va a tratar de nada de eso. Se va a tratar de que la voz del cielo viene para ti, va a tocar tu interior, te va a transformar, te va a sanar, te va a liberar, va a hacer aquello por lo cual esta palabra ha sido enviada. Amén. Dale entonces ese aplauso a lo que va a suceder contigo hoy. Gloria al que vive. Segunda de Crónicas 26, los versículos 4 y 5. Me gustaría que lo leamos. Y ojo aquí, porque a veces las historias demasiado conocidas nos hacen creer como que, bueno, yo ya sé de qué va la historia, entonces no es para mí. Hay algo para ti y vas a estar bien atento. Dice así: e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Hay gente entendida en visiones, ¿verdad? Y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. Bueno, el capítulo 26 de Segunda de Crónicas nos está hablando del reinado del rey Uzías. Uzías fue un muy buen rey. Él reinó en Judá y fue un rey que hizo cosas tremendas por su nación. Durante su reinado pasaron cosas tremendas. Él fortificó Jerusalén, la capital. Él también levantó torres, edificó, sacó cisternas, no sé, cavaría pozos para tener agua para el pueblo. En ese tiempo tenía como la tecnología punta. Los instrumentos, las armas más punteras estaban con él. Había como inventores en su reino. Lo que no se había inventado, este hombre lo tenía, porque esa gente ungida por Dios sacaba armas inventadas, cosas nuevas, cosas de última generación. Sus guerreros eran lo mejor que había. Gente súper preparada. ¿Qué pasa? Que todo esto hizo que tuviera grandísimas conquistas, pero la Biblia deja un detalle para que la gente no pueda pensar que, claro, con el mejor ejército, con las mejores armas, cualquiera puede. No, la Biblia deja un detalle que por encima de todo esto, Uzías tenía a Dios, que era el que le daba victoria contra los enemigos, que era el que conquistaba las tierras enemigas, que era el que conquistaba ejércitos enemigos. Deja bien claro que no era Uzías independiente, sino Dios en Uzías que hacía todas estas cosas. Y me maravilla esta historia porque pienso, una nación que llegó a ser tan absolutamente próspera, todo por un hombre. Por un hombre, piénsalo bien, por Uzías. ¿Sabes que ese hombre puede ser tú? ¿Sabes que ese hombre, esa mujer puede ser tú? ¿Sabes que tienes el poder de hacer que todo tu alrededor prospere? ¿Sabes que tienes el poder de levantar una familia próspera, de levantar una empresa próspera? ¿Sabes que esa prosperidad está en ti? Esa vida de Dios que va en progreso, avance, mejora, está en ti. La Biblia también nombra que Uzías llegó a ser tan poderoso, no, lo dice así: Dios hizo a Uzías tan poderoso que su fama se extendió hasta Egipto. Es decir, hizo a Uzías súper famoso. La fama también la da Dios y la tenemos en la palabra.
Las personas, no sé, a veces se matan por querer sobresalir, por querer promocionarse, por querer hacerse famoso y más ahora, ¿verdad? Por ser un influencer famoso. Mira, yo no sé para dónde tú buscas, pero aquí la palabra de Dios dice que Dios tiene el poder de hacerte el influencer más famoso, de hacerte el empresario más famoso, de hacerte la familia más famosa de tu vecindario, de hacer que tú brilles sobre todos porque le place a Él. Pero ahora pensando en esto, ¿y por qué Uzías con tantos reyes que hubo en Israel? ¿Por qué de Uzías se dice que llegó a ser tan próspero? Pues creo que muchos se saben el secreto, pero hoy quiero que el Espíritu Santo te lo impregne para ti. Porque hay un secreto en este versículo que hemos escuchado, que hemos leído, y es el secreto que Dios quiere traer hoy a ti. La Biblia dice, y en estos días, quédate con esto, y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. Entonces, ¿qué es lo que Uzías hizo? Le buscó a Dios. Pero bien, si tú lees el versículo completo, no dice que solo le buscó. Dice algo muy interesante que yo nunca había caído en cuenta. Dice que Uzías persistió, di conmigo, persistió en buscarle. Y eso es lo que nos falta. Por eso hay tanta gente que dice tener una búsqueda de Dios, y yo no niego que la tenga, y tiene sus devocionales, y tiene sus adoraciones, y tiene de todo, y no se ve en ellos nada. Porque el secreto no es solo buscar a Dios. Hay gente que le busca para una sanidad, hay gente que le busca para un negocio, hay gente que le busca para tener una familia, le busca, y cuando Dios no contesta como Él quiere, ya deja de buscarle. Pero no dice de Uzías que solamente buscó a Dios, dice que persistió en buscarle en el buen tiempo y en el mal tiempo, cuando las cosas van bien y cuando las cosas no van tan bien. Persistió, y esa persistencia en buscarle hizo que no tirara la toalla, y finalmente Dios le dio éxito. Tantas personas buscando el éxito, y se hacen cursos de economía y máster de administración y finanzas y la prosperidad, y yo estoy a favor de todos los estudios que existen en la faz de la tierra, ¿de acuerdo? Pero ese no es el punto. El punto es que gastan todo lo que tienen para adquirir algo que la Biblia lo da gratis. Busca a Dios. Y en estos días en que Uzías buscaba a Dios, ¿qué hizo Dios? Dios le prosperó. Y esto no es solo para Uzías, esto es un principio bíblico. Tenemos otro rey, el rey Asa, que dice la Biblia que su reinado tuvo paz. Paz por todos lados, dice, le dio Dios conquistas contra todos los enemigos, hizo casas, hizo de todo. Y todo porque Asa, al igual que Uzías, buscaba a Dios. Entonces fíjate si es importante la búsqueda de Dios. Pero como te digo, hoy nos vamos a quedar con la palabra persistir, porque es donde tú y yo fallamos, no persistimos. Me gusta mucho leer las historias de los avivadores de Dios, porque para los fracasos ya tengo los míos. Entonces quiero saber cómo la gente llegó a los éxitos. Al éxito que no tengo, ¿cómo se llegó? Entonces me leo las vidas de los avivadores y siempre digo, tiene que haber algún secreto en ellos que yo no tengo. ¿Cómo llegaron a esa cercanía con Dios? ¿Cómo llegaron a conquistar el corazón de Dios? ¿Cómo llegaron a tener esas experiencias con Dios? ¿Cómo llegaron? Y estaba leyendo esta semana un avivador que en su lecho de muerte ya tenía 80 y pico años, no recuerdo el nombre, me vais a disculpar, pero la gente del momento, también muy usada por Dios y que tenían acceso a este hombre, fueron a su lecho de muerte y le dijeron, ¿qué nos puedes contar del éxito en tu vida, de todo lo que vives con Dios? Dinos algo, porque anhelamos esa relación. No tanto la gente verdadera o con verdadera búsqueda de Dios, no se enfoca tanto en lo que Dios te puede dar, sino en lo que la gente vive con Dios. Eso es como lo que nos atrae, ¿verdad? Pero ¿qué tiene él con Dios? ¿Qué tiene ella con Dios? Eso nos atrae. Entonces esta gente, atraída por eso, fue a preguntarle en el lecho de muerte, ¿qué nos puedes decir para abrirnos camino? Queremos lo que tienes con Dios. Y él dijo, bueno, no sé qué deciros, pero la única cosa que yo tengo en mi vida es que cada día de mi vida, di conmigo, cada día de mi vida
Cada día no es cuando te va bien, cada día no es cuando puedes. Cada día de su vida dice que él tenía una cita con Dios. Y cada mañana al despertar, este hombre iba al secreto, cerraba la puerta y él dice, mi mujer y mis hijos sabían que esa zona era impenetrable. Esa puerta estaba sellada porque dentro estábamos Dios y yo. Pero en todos los días de la vida de este hombre estoy absolutamente segura que no en todos hubo gloria. Seguro hubo momentos donde este hombre no entendía nada de Dios, momentos de tristeza, de pasar muertes, de pasar cosas de confusión, pero él dice, cada día, sin importar el qué, el cómo, yo estaba en la presencia de Dios. ¿Sabes qué hizo él? Persistió en buscar a Dios y esto hizo que Dios lo exaltara sobre todos los hombres de su nación. Por eso hoy, a día de hoy, 2024, seguimos hablando de este avivador. ¿Por qué uno entre miles? ¿Te has parado alguna vez a pensar? Si Dios quiere para todos y quiere llevar el reino adelante y los milagros y todo aquello por lo cual ha muerto, ¿por qué uno entre miles? Porque creo que verdaderamente si hacemos un chequeo interior, es uno entre miles el que no persiste. El que no deja de persistir en la búsqueda de Dios. Muchos somos buscadores, verdaderos buscadores, pero hay que dar un salto al persistir en esa búsqueda para obtener éxitos en la vida. Y no estoy hablando solamente del éxito material, que ahora te lo voy a explicar, pero esto fue lo que el rey Uzías hizo. Persistió en la búsqueda de Dios y en tanto que él lo buscaba, Dios lo prosperó. Pero ¿qué le sucedió a un hombre tan poderoso, tan lleno de conquistas, de victorias, del cual se llegó a escribir que él vivía, a ver, ¿cómo dice el versículo? Dice que lo recto, que él hacía lo recto ante los ojos de Jehová. Es decir, que él vivía para agradar a Dios. Y Dios desde el cielo decía, este hombre hace lo recto delante de mí. ¿Cómo una persona así puede llegar a perderlo todo? ¿Cuánto se sabe en la historia de Uzías? Para el que no se sabe, se la voy a resumir rápidamente aquí. Uzías es el rey que hoy conocemos como el rey leproso. ¿Cómo puede un hombre que ha hecho tanto por una nación, que ha sido tan extremadamente famoso que su fama llegó a Egipto, terminar sus días siendo conocido? Porque a día de hoy muchos le conocen más por la lepra que por todo lo que hizo. El rey ese leproso, no sé bien qué le sucedió, pero el leproso, ¡qué terrible! Porque al final de sus días dice la historia que Dios lo tocó con lepra. Lo tocó con lepra y tuvo que aislarse de todo. Aislarse de todos. Eso es lo que hace el pecado en nuestras vidas, aislarnos. ¿Qué le sucedió? Pues sucedió que, como te he leído antes, en estos días, la Biblia siempre deja perlas. No dice, Uzías buscó a Dios y Dios le prosperó. No dice, y en estos días en los cuales Uzías buscó a Dios, Dios le prosperó. Pero ese y en estos días está haciendo alusión a que había días en la vida de Uzías donde Dios no fue buscado. Y esos días fueron su ruina. Entonces, si Dios te da el secreto de la prosperidad en buscarle y persistir en buscarle, también te está dando el secreto de por qué la gente cae en la ruina, por qué las vidas se arruinan. Déjame leértelo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, y mientras el rey buscó la dirección del Señor, ¿qué dice? Mientras el rey, es como una condición, ¿verdad? Siempre os digo que Dios no nos pone condiciones, pero hay condiciones reales en la palabra. Mientras tú me buscas, yo te prospero. Es lo que está diciendo el versículo. Mientras el rey buscó la dirección del Señor, Dios le dio éxito. Esto me habla a mí de que en algún momento Uzías ya creyó no necesitar al Señor. Mira, guárdate de verte demasiado grande, porque esto es algo que puede entrar en el corazón de cualquiera.
Tenemos necesidad de vernos pequeños ante Dios, como aquí le solemos clamar, los necesitados de ti, los necesitados de ti. Tú tienes la necesidad de cada día levantarte de tu cama y decir, soy la necesitada de Dios. ¿Y sabes cómo vas a tú expresar eso delante del trono, si es de verdad o no? Si tú andas en independencia y a ti se te olvidó Dios en el día, tú no eres el necesitado de Dios, porque tú crees que en tus fuerzas te puede ir bien. Cuando alguien tiene impregnado el necesitado de Dios, necesitada de Dios, uno corre a enchufarse a aquel que le puede suplir la necesidad. ¿Sí o no? Entonces, esto es lo que hizo que Uzías perdiera todo. Me encanta por eso esto de, en el altar te conocí, en el altar me quedo. Como os decía, el altar, símbolo ¿de qué? De sacrificio y de muerte. Ahí conocemos nosotros al Señor. Cuando venimos a Cristo, ¿verdad? Y queremos morir a toda nuestra vida pasada, sacrificamos lo que sea, hasta la cartera se sacrifica ahí. En el primer amor uno lo sacrifica todo. Y uno dice, yo me quiero quedar aquí, soy necesitado del Señor. Yo no sé en qué momento empezamos a levantar la cabeza y decir, la cosa no me va tan mal, mira, ya tengo un trabajo, ya tengo un esposo, ya tengo mi coche. Y empezamos a creer que en nuestras fuerzas nos puede ir bien, y esto es lo que le pasó a Uzías. Un día él se hizo grande, pero olvidó que fue Dios el que le hizo grande. Y entonces olvidó que seguía siendo necesitado de Dios aún para respirar. Mira lo que dice la Biblia, versículo 16. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. El éxito es súper peligroso. El mismo éxito que Dios le dio a causa de buscarlo, de persistir en esa búsqueda con Dios, de decirle, no importa Dios en el día bueno y en el día malo, aunque la higuera florezca o no florezca, a mí no me importa, yo voy a persistir en buscarte. Eso agradó a Dios y dijo, yo a este hombre lo voy a sacar sobre todos los hombres, yo haré de ti algo grande. Eso no es para cualquiera, pero este hombre lo tuvo. Pero el mismo éxito que Dios le dio por esa búsqueda, por esa persistencia, fue el éxito que se lo tragó. Porque ese éxito le provocó un corazón soberbio. El orgullo es el mayor de nuestros enemigos. Y lo terrible es que, ¿dónde le salió a Uzías la lepra? En la frente. A Uzías la lepra le salió en la frente. ¿Sabe lo que me dijo eso? A ti se te mancha la frente y tú eres el último en verlo. Entonces mira bien que cuando el orgullo está en tu frente, atiende al que te ve, atiende al que te está aconsejando, mira, no te está yendo bien, mira, ten cuidado que andas de soberbio, mira, ten cuidado que andas de orgullosa, mira, ten cuidado que esa lengua no es del Señor, porque la lepra, hermano, se lleva en la frente y uno no la ve. Pero por eso somos un pueblo y nos ayudamos los unos a los otros a ver lo que uno no ve. La palabra también es un espejo. Cuando tú ves actitudes en ti que la palabra refleja que no las tienes que tener, es un espejo que te está diciendo, cuidado con la lepra, cuidado, Dios le hirió con lepra. Y dice que automáticamente la lepra le brotó en la frente. Cuidado con esto. El orgullo es tan sutil. ¿Alguno ha visto estas personas que vienen a la iglesia y en el primer amor son tan maravillosas, son enseñables, se puede hablar con ellas, corregirlas? Yo amo a esta gente, de verdad. Amo trabajar con esta gente porque no me son gravosos, ¿sabes? Pero de pronto Dios los está tocando, formando, transformando, y uno dice, vamos a confiar, y se les da un liderazgo y de pronto se vuelve la persona más soberbia que hay, solo porque se le entregó un liderazgo. Orgullo. Mira, no es que todos los que son nombrados en algún liderazgo o levantados de alguna manera por Dios tienen que caer en esta trampa, pero todos los que son levantados tienen que tener bien presente cada día de sus vidas que son los necesitados de Dios, aunque sea para que la lepra no te caiga en la frente. Para eso eres un necesitado, amén. Dale ese aplauso al que vive. Entonces, hasta aquí. Creo que la gran mayoría conocemos la historia, os he hecho un mini resumen, pero presten ahora atención a algo. Algo que me llamó mucho la atención, porque Dios en esta historia llama rebelión a algo que tal vez tú y yo nunca llamaríamos rebelión.
tal vez desliz o bueno, pues no anduve como que muy orientado en las cosas, pero la palabra de Dios dice rebelión. Y esto me marcó. Vamos al versículo 16, dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios. O sea, está diciendo, se rebeló contra Dios. Y ahora te dice, ¿qué hizo? ¿Por qué se rebeló? Y dice, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y uno lee esto y dice, ¿y dónde estuvo el pecado? Uno espera una rebelión donde Dios te manda una lepra, uno espera un adulterio, uno espera, no sé, se fue detrás de los Baales, se levantó ídolos. Y de pronto aquí vemos un hombre que sí, se pasó de la raya, pero entró en el templo de Jehová para tomar incienso en el altar del incienso. Y dice el versículo 17, y entró tras él el sacerdote Azarías y con él 80 sacerdotes de Jehová, con lo que estos sacerdotes ya veían por dónde iba. Y decían, cuidado, peligro. Y entran detrás de él y dice el versículo 18, y se pusieron contra el rey Uzías y le dijeron, no te corresponde a ti. ¿Qué le dijeron? No te corresponde a ti, oh Uzías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. No te corresponde a ti. Dios le estaba diciendo, tú no fuiste designado para hacer eso. Fíjate qué cosa tan pequeña nosotros pasamos por alto y Dios le llama rebelión. A mí me llamó la atención. Para Dios rebelión es que tú quieras hacer algo para lo cual no has sido designado. Fíjate qué peligroso es esto. Porque cuando tú te empeñas en hacer algo para lo cual no has sido designado, esto es salirte del propósito. ¿Y qué es pecado sino torcer el diseño original? Y tal vez así no lo ves bien, pero ahora te voy a ir con ejemplos donde tú lo vas a ver muy bien. Que tú dices, bueno, no es para tanto, pero Dios lo llama rebelión. Las mujeres que quieren ser cabeza en los hogares, no te corresponde a ti, mujer. Había sacerdotes designados para quemar el incienso y Uzías era el rey. Uzías tenía que estar en el papel de rey y no en el de sacerdote. Y nosotros a veces queremos cambiar papeles. Nosotros a veces queremos las mujeres pensar, bueno, no es para tanto, soy la ayuda idónea, pero cuidado si estás siendo cabeza y no ayuda. Porque entonces estás en peligro de quedar leprosa. No te corresponde a ti, mujer, tomar esas decisiones. No te corresponde a ti. Ayuda a tu esposo, pero déjale ser la cabeza. No te corresponde. Dios lo llama rebelión. No te corresponde tampoco a ti, pastor, atentar contra otros ministerios. Voy a hablar para las naciones. Si hay un pastor que me está escuchando, si hay un líder o si hay un hermano que me está escuchando, no te corresponde a ti atentar contra nadie, porque ese no es tu papel. Dios no te dio el papel de juez. Y cuando lo haces, estás expuesto a la lepra. ¿Cuántos pastores leprosos? ¿Sabes qué hizo la lepra en Uzías? Lo dejó fuera, no pudo ni siquiera entrar nunca más al templo. Lo dejó fuera, aislado en una casa aislada. Y muchos cristianos en el mundo espiritual viven así. El pecado tuerce el diseño original. Entonces, si tu diseño era para estar en armonía en una comunidad, en una iglesia, para estar con los hermanos, el pecado te torció el diseño y la lepra te apartó. ¿Sabes cuánta gente? Yo recuerdo hace muchos años cuando estaba en la iglesia bautista que le dije a una mujer, pero ¿por qué tú no vas a los campamentos? ¿Por qué tú no vas a las cosas que hacemos de meriendas y de todo? Y ella me contestó, porque fumo. Y no quiero que la gente en la iglesia vea que fumo. El pecado torció el diseño original en ella. Porque el pecado la aisló. No le dejaba congregarse con los hermanos de manera que Dios quería pues pasar las tardes juntos o los días juntos o irse de campamentos, varios días que no solíamos ir por ahí. Mira qué cosa tan pequeña te puede robar y Satanás siempre te va a soplar para que tú anheles algo para lo cual no fuiste diseñado. Porque él sabe que si tú vas detrás de ese designio que no es el tuyo,
entonces logrará que salgas del propósito para el cual fuiste creado, logrará que salgas de la perfecta voluntad de Dios. Y a cristianos maduros, Satanás tal vez no va a venir con un cigarro, con alcohol, con prostitución o con borracheras, pero te puede venir con envidias, con celos, con contiendas, porque de pronto tú anhelas lo que el otro tiene, porque de pronto tú anhelas lo que otro pastor tiene, pero tal vez Dios te está diciendo, no te corresponde a ti trabajar de esa manera, trabaja conmigo, yo te voy a dar el diseño para ti. Pero empezamos a hacer copias y empezamos a querer ser copias, hermanos. Esto es profundo, mucho más allá de ir a un altar a quemar incienso. Cuando tú estás mirando el diseño de otra persona y quieres tener su pelo y quieres tener su cuerpo y su personalidad, no te corresponde a ti. Tú no fuiste diseñada para ser ella. Pero estás torciendo el diseño original, que es el valor que Cristo le dio a tu vida. ¿Visteis de qué manera podemos quedar leprosos, leprosas? Y de pronto te encuentras en que no sabes dónde estás, pero no puedes encajar con la congregación, con la presencia, con todo. ¿Por qué? Porque la lepra te sacó del diseño original, te sacó, te aisló a una casa aparte. Y esto es lo que muchas personas viven hoy. Y uno puede pensar incluso, bueno, enaltecerse en el corazón es que es un pecado demasiado grande que yo no he cometido. Te voy a dar otro pequeño ejemplo que casi todos hemos cometido, y es enaltecerse en el corazón. Pero primero déjame decirte qué quiere decir enaltecer. Alabar, elogiar, ensalzar, engrandecer, encarecer, aplaudir, celebrar, encomiar, exaltar, ponderar, loar, honrar y enorgullecerse. ¿Sabes lo que hizo Uzías? Él se enalteció en el corazón, ¿verdad? Y de pronto se creyó Dios y se creyó que podía por encima de las leyes de Dios hacer lo que él quería. Entonces entró a quemar el incienso ahí al templo. Había leyes que cuando uno enaltece el corazón ya no le importan, porque él piensa llevar la razón. Y esto es lo que hizo Uzías. Pero ahora te voy a poner un pequeño ejemplo. ¿Qué sucede cuando Cristo pagó por tus pecados, te perdonó, te limpió con su sangre, limpió todas tus impurezas, limpió todo aquello que traías, y luego cometes un error y tú no te perdonas a ti mismo? ¿Quieres que te diga lo que sucede? Que te has enaltecido en el corazón porque te has creído más que Dios. O sea, Cristo, Dios Todopoderoso, el Hijo de Dios, murió por ti, te perdonó, y ahora tú vienes a decirle que no puedes recibir el perdón. ¿Alguno se ha sentido alguna vez con falta de perdón hacia uno mismo? Pues que sepas que es enaltecer tu corazón, porque la humildad dice, mira, gracias Dios por haberlo hecho por mí, acepto tu sacrificio porque soy un pecador. Eso hace la humildad. El enaltecerse en el corazón dice, no me puedo perdonar lo que he hecho, no me puedo perdonar. O sea, Dios sí, encima ponemos falsa humildad. Esa es una humildad falsa, eso es orgullo. Orgullo, cuidado, porque la lepra puede estar sobre tu frente y puedes no verla. Y recuerda que la lepra es un pecado que aísla. ¿Cuántos hombres? Me hablaba el Señor de esto en estos últimos tiempos. Qué terrible. ¿Cuántos hombres sacados del diseño original, sacados de sus familias, de sus hogares? Voy a meter mujeres también, ¿sí? Que en estos últimos tiempos hombres y mujeres. ¿Cuántas parejas rotas, desquebrajadas, sacadas a causa del pecado? A causa de un calentón, a causa de una noche de pasión, a causa de una falta de perdón, a causa de tonterías que rompen el diseño original. ¿Cómo quedan? Aislados, solos. Porque aunque crean estar viviendo una vida feliz, la única vida feliz es la vida abundante que Cristo pagó por ellos, el diseño original, y el pecado lo tuerce y viene finalmente una gran ruina sobre sus vidas. Y estaba pensando en todo lo que está pasando en esta sociedad. Tantos divorcios, tantos hogares que ya tienen hijos con 4 personas. ¿Cuánto Satanás está rompiendo el diseño original? Pero ahora te voy a decir algo. Ese sacerdote llamado Azarías y esos 80 sacerdotes más que dice la Biblia que trataron de impedir que Uzías quemara el incienso son la parte de la gracia.
No estaban en un tiempo de gracia y Dios podía haber dicho: hasta aquí me cansaste, Uzías, tú sabes que hay leyes de Dios y tú has tenido el atrevimiento de entrar en el templo a quemar incienso. La lepra va para ti. Pero no fue así la historia. Uzías fue a hacer mal y él ya caminó hacia el pecado. Pero Dios le salió al encuentro con Azarías y con 80 hombres más, con 80 sacerdotes más, para decirle: no lo hagas, Uzías, no lo hagas, detente, no lo hagas, no lo hagas. Esa es la gracia de Dios sobre nosotros, cuando el corazón se nos enaltece y vamos a hacer las cosas mal y vamos incluso a sabiendas a hacer las cosas mal. ¿Y cuántos pueden testificar que de pronto te salió el pastor al encuentro, la pastora al encuentro, un líder al encuentro? No lo hagas, no lo hagas, que te va a ir mal. ¿Alguien puede testificar de esto? La gracia de Dios sobre nuestras vidas. Y te voy a decir algo: Uzías se airó contra todos ellos, desechó el consejo de ellos. Pero Uzías no estaba desechando sacerdotes, Uzías estaba desechando a Dios mismo. Porque los sacerdotes solo le estaban diciendo lo que la ley de Dios decía para Uzías: no lo hagas, que no te corresponde a ti. Y eso es lo que muchas veces sucede con nosotros. Viene el pastor, la pastora, el líder, el hermano, cualquier persona que a ti te traiga la palabra de Dios y que tú deseches el consejo y que tú atentes contra él y que te salga la ira contra esa persona. Yo quiero que tú sepas que tú no estás desafiando a esa persona, tú estás desafiando a Dios mismo, porque esa persona no te trae su voluntad, esa persona te trae la voluntad de Dios escrita en su palabra. Por eso un buscador de Dios no solo tiene que tener: no, yo le busco, yo adoro en el Espíritu, yo le busco. No, un verdadero buscador, el que persiste, se toma la palabra en serio, la aplica para su vida, la cumple, porque así demuestra a Dios que Dios le importa. No hace lo que quiere y dice: no, yo soy un buscador de Dios. No, así le salió a Uzías, perdió todo lo que Dios le dio. Vamos a leer el versículo 19, dice: entonces Uzías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, ahí está, no supo tomar el consejo, no supo girar el corazón. Dice: la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. ¿Dónde le brotó? En la frente. ¿Pero cómo? Delante de los sacerdotes. Yo te digo, toda persona realmente que no te ha querido tomar el consejo, esto es para orar, porque delante de ti caerá y tú vas a ver a esa gente mal. Pero luego Dios a ti te va a decir: no hagas leña del árbol caído. Levántalo, extiende misericordia, extiende amor extendido. Pero que sepas qué es lo que va a acontecer, porque un corazón enaltecido es aquel que cree que puede hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Y de esto hay mucho. Uzías no tenía la Biblia como la tenemos tú y yo. Podía hasta excusarse en eso, decir: bueno, olvidé que en la ley de Dios yo no podía quemar el incienso. Y Dios no se lo pasó. ¿Crees que nos lo va a pasar a nosotros? Yo te quiero impartir todo esto porque yo sé lo que Dios me ha dicho de este lugar, de toda persona que nos está siguiendo en las redes, de esos hijos espirituales que tenemos. Somos una casa, nido de avivadores. Eso no es cualquier cosa. Nido de avivadores. Dios quiere hacer cosa tremenda contigo. Dios te quiere dar éxito. Dios quiere que tu nombre sea engrandecido. Como te dije una vez, la promesa a Abraham fue: tu nombre, yo, Dios Todopoderoso, engrandeceré tu nombre, Abraham. Es tu nombre el que va a engrandecerse, no solo un ministerio. Tu nombre se engrandecerá en esa familia que nunca te ha querido escuchar. Tu nombre se engrandecerá en esa empresa que tal vez no te han tomado ni valor. Tu nombre, hay promesas, pero hay condiciones. Persiste en buscarle. ¿Cómo lo perdió todo? ¿Qué le pasó a este hombre? Estudiamos la historia y vemos algo tremendo.
De la misma manera que el persistir en la búsqueda de Dios te lleva al éxito. Y déjame hacer aquí un paréntesis, porque hay personas que me dicen, el éxito. Pues mira cómo murieron los apóstoles, el éxito. Que si uno dicen que murió boca abajo crucificado, que si Juan en la isla de Patmos, otra vez iba a decir el Bautista, y no es Juan el Bautista, Juan en la isla de Patmos. ¿Cómo que no era éxito? Si éxito es hacer la voluntad de Dios, aún no se manifieste con bienes materiales. Si se manifiesta con bienes materiales, ¡perfecto! Pero ¿y si no? Tú y yo no tendríamos un apocalipsis si Juan en la isla de Patmos no la hubiera escrito. Por tanto, Juan tuvo mucho éxito. Ahora tú y yo pensamos, bueno, encarcelado allí, ¿qué clase de éxito es ese? Tuvo éxito porque cumplió la voluntad de Dios en esta tierra y tú y yo nos podemos beneficiar mucho más de si Dios le hubiera dado grandes riquezas, como a Uzías, que todas las perdió y le heredó el hijo. Éxito, hermanos, es hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué sucedió con Uzías? Pues que de la misma manera que persistir en esa búsqueda le llevó al éxito, el no persistir en la obediencia a lo que Dios establece en su palabra. De aquí la importancia de la palabra de Dios. De aquí la importancia que tu Biblia no esté en tu mesilla cogiendo polvo. Tu Biblia sea abierta, sea leída, sea escudriñada y sea, ¿qué? Obedecida. Llegarás al cielo y Dios te dirá cuánto de lo que sabes viviste. No te dirá cuántos versículos te sabes de memoria, hermana, hermano, hijo. No, cuánto de lo que sabes viviste. Entonces, Uzías en algún momento olvidó de esta importancia de llevar la ley de Dios al dedillo y esto le causó la ruina. Fue para su ruina, dice la Biblia. Esos días en los cuales Uzías no buscó a Dios fueron la oportunidad de Satanás para torcer el diseño original de Uzías. Y esos días en los cuales tú no buscas al Señor son los días donde Satanás va a tener la oportunidad de ponerte el tropiezo, de hacer que un hermano te caiga encima y genere en ti una falta de perdón. Esos días en los cuales tú no le diste la prioridad a Dios y pensaste que podías ir por libre. Porque finalmente el pecado es eso, independencia, torcer el diseño original, independencia. No es cómo se empieza, sino cómo se termina. Esto lo vemos en la Biblia en muchas historias. Cuando Pablo le dijo a los filipenses, guardar vuestra salvación, decía, ocuparos en vuestra salvación con temor y temblor. La salvación no se adquiere y luego se descuida. La salvación se adquiere y luego se cuida. Cuida tu salvación. Ocúpate de presentarte cada día delante del Dios que te puede señalar el pecado, que te puede señalar el error, que no te va a traer a su presencia para señalarte a ti. Va a señalar lo que te está hiriendo a ti, lo que te está dañando a ti, lo que te está ensuciando a ti. Va a señalar eso y te va a decir, trabajamos juntos para sacarlo. Es muy diferente, pero si no persistes en la búsqueda, pues en alguna te atacó, en alguna te venció. Uzías nos da una de las más grandes lecciones y con esto sí que voy a terminar. Escucha algo. No importa cuán grandes conquistas tú hayas obtenido. Mucha gente vive del pasado. Yo hice para Dios. Cuando Dios me usó, cuando Dios me reveló, cuando yo tuve aquel sueño. Mira, no importa cuán grandes conquistas tú hayas tenido. En el ministerio de pronto dices, soy un pastor de multitudes. No importa. No importa que me digas, tengo toda mi familia recogida en Cristo, tengo toda mi familia organizada, pastora, yo he tenido grandes conquistas familiares. No importa. No importa que me digas que tienes una empresa de miles y miles y miles de millones de euros. No importa. Si tú no entiendes que la primera conquista que tú tienes que hacer, el primer reino que tú tienes que conquistar es el reino del yo, no importa todo lo demás, porque tarde o temprano tú serás conquistado. En la vida está el reino de los cielos que gobierna sobre todo, pero después, para que tú no llegues a establecerte en eso que te ha sido asignado, está el reino de Satanás, vencido por Jesús, y el reino del yo, el reino de la carne, que no lo va a vencer Jesús, al que le tienes que dar muerte tú.
Y muchas veces nosotros nos olvidamos de esto y entonces queremos conquistar ministerio, queremos conquistar pastorado, queremos conquistar familia, queremos que todo nos vaya bien y que Dios nos arregle el matrimonio, y peleamos y batallamos y ayunamos y hacemos de todo y todo está bien. Pero si tú olvidas que la primera conquista es hacia el interior, de pronto el monstruo que tú llevas dentro va a salir y se va a comer todo el exterior. Esa fue la historia de la vida de Uzías. Tanta conquista exterior y nunca pudo conquistar su interior. No conquistó la soberbia que le estaba floreciendo. No conquistó lo que se estaba desajustando. En estos días en los cuales buscó a Dios, hubo días en que no lo hizo y esos días le cegaron para no ver lo que llevaba adentro. Que no te pase lo mismo. Busquemos a Dios, rindamos el corazón cada día diciéndole: necesitado de ti, necesitada de ti. Porque en mi vida no cabe pensar un día sin Dios. ¿Qué haría yo sin el Señor? Entonces conquista primero tu propio interior, porque a través de ese reino del yo, Satanás va a querer torcerte y va a querer conquistar todo aquello que tú has conquistado. ¿De qué manera lo hace? Con las obras de la carne. Con las obras de la carne, con los celos, con la contienda, con la competencia. Hoy Stephanie me decía que había leído algo que me gustó muchísimo. Algo así como que tu corazón verdaderamente se va a exponer. Todos queremos la unidad, ¿verdad?, en Cristo. Y decimos: somos como un solo hombre. ¿Cuántos lo dicen? Somos como un solo hombre y peleamos contra las tinieblas y todo está muy bien. Hasta el momento en el que alguien viene a la iglesia y puede ocupar tu lugar e incluso puede hacerlo mejor que tú. Alguien puede venir con una voz principal y puede hacerlo mejor que Yasmina. Ahí se probaría el corazón de Yasmina, aunque doy fe que el corazón de Yasmina realmente está rendido a Dios. Pero tal vez en otro lugar, ¿no? Cuando alguien viene y tiene de verdad una unción dada por Dios en liberaciones, en todo, ¿qué sucede cuando alguien aparece y de pronto parece que tiene más unción que tú? Ahí se expone tu corazón. Bueno, yo doy fe que cuando aparecieron Ale, Angie y Esther, yo dije: ay, Padre, ya no sé para qué me necesitas, porque ellos son mejor que yo. Y se lo comuniqué y todo: chicos, creo que os voy a pasar el relevo. Pero realmente no siempre es así. Hay veces que algo nos toca dentro y nos hace peligrar el puesto que creemos tener en Dios. Y ahí se expone el corazón. Por eso es maravilloso que Dios venga cada día al lugar, al encuentro que tú tienes con Él, porque persistes en su búsqueda, a decirte cómo estás en conquista interior. ¿Cuánto de tu yo has conquistado? ¿Cuántos de tus sueños has conquistado? ¿Cuántos de tus deseos, de tus anhelos, de tus emociones? Porque eso también hay que conquistarlo. Quien no conquista sus emociones anda hoy arriba y mañana abajo. ¿Y qué dice la Biblia de esa persona? Nada alcanza. El que no conquista sus deseos, sobre todo los sexuales, hermanos, somos seres sexuales. Si tú no conquistas tus deseos, ¿qué va a pasar? Que la bragueta se va a ir detrás de alguien. La del hombre y la de la mujer. Y vas a ser avergonzado, avergonzada, sacada de la casa del diseño que Dios dio para ti, para envejecer juntos, con hijos, con nietos. Ese es el diseño original. ¿En cuánto se cumple esto hoy? En muy pocos. Porque el pecado los sacó. Hasta de la iglesia los sacó. Y los aisló en una vida que creen feliz. Pero como yo siempre digo, son solo sonrisas en redes y lágrimas en secreto. Esa es la verdadera vida de las personas sin Dios. Entonces, no juzguemos hacia afuera, metámonos hacia adentro y tengamos misericordia hacia afuera. Y nos va a ir súper bien porque vamos a ayudar a la persona cuando necesite ayuda. Pero a la vez vamos a tener un dedo apuntando hacia nosotros diciendo: ¿y cómo va la conquista mía interior? ¿Por qué no quiero terminar igual? ¿Cómo va? ¿Cómo van tus conquistas? ¿Puedes en un momento pensar así cómo van tus conquistas? Voy a pedir por favor los músicos. Ten cuidado porque cuanto más conquistas para afuera, además, es mucho más difícil mirar para adentro. Porque a veces uno crece tanto en Dios, Dios le da dones o
no lo sé, creces tanto en negocios, en la empresa, en tu trabajo, creces tanto que tú ya no estás para oír que nadie te corrija. Y hay como una vocecilla interior que te dice, ¿a ti quién te va a corregir? Yo lo veo mucho en las mujeres que me dicen ese, refiriéndose al marido, despectivamente. ¿Ese a mí me va a corregir? Si no le veo orar, no le veo ayunar. Bueno, tu marido tiene una unción dada por Dios y es ser cabeza. Entonces, aunque tú no le veas orar y no le veas ayunar, él te puede dar un consejo certero, pero como tú ya te has colocado donde no te corresponde, probablemente como Uzías te airarás contra tu esposo y no le escucharás. Cuidado, cuidado con el interior, cuidado con todo lo que está sucediendo ahí dentro, porque se está gestando algo para hacerte llegar a ser leproso. Leproso. Esa voz que te dice, ¿a ti quién te va a decir algo con todo lo que has conseguido? ¿Qué se ha creído esa hermana que viene de últimas a la iglesia y me viene a corregir a mí? Qué falta de humildad, ¿verdad? Qué falta de amor hacia las personas. Dios ha usado un burro y no puede usar a la hermana que vino, que ahora es hija de Dios. Qué faltas tan graves tenemos en el corazón, que Dios llama rebelión y nosotros creemos que pecador es el que adulteró, el que se emborrachó, el que robó, el que fornicó. ¿Y nuestro corazón? Yo quisiera invitarte hoy a hacer un chequeo con Dios. Y como siempre os enseño, no es lo que se hace, sino lo que se hace después de hacer. Después de haber hecho aquello que ya hiciste mal, ¿qué haces? Aquí lo tenemos en la historia de Uzías. Uzías hizo mal, pero Dios le levantó sacerdotes para decirle, no, Uzías, no lo hagas, no lo hagas. Y Uzías pecó y quedó leproso porque lo que tenía que hacer después de haber hecho, no lo hizo bien. Se airó y quemó el incienso. Pero tú todavía tienes una oportunidad. En tanto estés vivo, en tanto estés viva, tienes una oportunidad para aquello que has hecho mal, aquello que ya el Espíritu Santo te está diciendo, eso no estuvo del todo bien. O no vayas por ahí, no lo hagas, no lo hagas. Todavía estás a tiempo para decir, voy a regular para atrás, voy a soltar el incienso, voy a soltar lo que estoy teniendo entre mis manos y no me voy a quedar leproso, no me voy a salir del lugar. Voy a ir hacia el corazón del Padre para pedir perdón. Todavía estás a tiempo. Entonces, si esta palabra ha venido a hablarle a alguien, que yo sé que esta palabra ha venido a hablarle a alguien, lo sé, entonces te pido que corras a pedir perdón a Jesús. Corre a sus brazos a pedirle perdón y a decirle, yo no voy a ser la leprosa, yo no voy a ser el leproso, yo voy a ser de las que gira, de los que giro. Gracias, Padre, porque sé que corren a las aguas de limpieza, de purificación. Gracias, Padre, porque corren a esa sangre viva. Gracias, Padre. Pero ahora recuerda algo. No ser un Uzías con respecto a no hacer caso a la palabra de Dios. Tú no puedes estar delante de un padre pidiendo perdón, rogando por misericordia y perdón, cuando tu corazón está envenenado y con falta de perdón hacia algún hermano, hacia alguna hermana, hacia un esposo, hacia una esposa, hacia un hijo, hacia una hija, hacia un padre, hacia una madre. No funciona así. No funciona así. A la manera de Dios es que las cosas se resuelven. A la manera de Dios es que las cosas quedan benditas. A la manera de Dios es que viene el éxito para tu vida. De pronto eres exitoso, exitosa y todo porque persististe en buscar a Dios. Persiste en buscarlo. Corre a las aguas. Quiero hacer un llamamiento para toda persona que me está viendo o que tal vez no estás en directo, pero Dios te trajo a este lugar. Corre a las aguas, vuelve a la casa del Padre. Vuelve a la casa del Padre. Vuelve, donde se te va a abrazar, se te va a poner vestidura nueva, se te va a levantar, se te va a dar anillo de autoridad. Vuelve porque tu Padre espera. Vuelve. Si este vídeo te ha bendecido, estoy segura que los nuevos podcasts de Cielos Abiertos, Conversaciones con Dios, te van a bendecir. Si aún no te has suscrito al canal, suscríbete y cada martes os espero a la 1:00 PM aquí, horario en Canarias.